Hola, hola, estimados alumnos. Estoy haciendo este video para hacer los tutoriales del segmento 3, en este caso nuestro reto 8, sale, que ya debemos estar entregando para empezando esta semana, empezando a hacer para esta semana, sale. Entonces, es bien importante que ustedes revisen muy bien la lección 9, que es la integración de reporte final y portafolio de evidencias, ¿ok? Aquí les dan recomendaciones puntuales de cómo hacer su trabajo, ¿sale? El reporte final se debe de armar conforme a las recomendaciones que se dan aquí. Debe de tener una portada, un índice, introducción. Yo les recomiendo que la introducción la hagan hasta que terminen todo el documento. Normalmente se nos complica hacer la introducción al principio porque no hemos armado lo demás. Entonces, una vez que ustedes ya tengan todo armado, va a ser mucho más sencillo. Su plan de acción, el desarrollo, reflexión, evaluación, conclusiones y recomendaciones, anexos y bibliografía. ¿Ok? Aquí les dan algunos tips. El texto debe seguir una línea cronológica, es decir, como lo han hecho durante su estadía, desde el reto 1 hasta ahora. Los párrafos deben de hablar de una sola idea y aquellas que la respalden, por otro lado, deben llevar una secuencia lógica. Evita saltarte de una idea a otra que no tiene relación con el párrafo anterior. Esto tiene que ver con la manera en la que realizamos los párrafos en nuestro trabajo. Ahorita vamos a platicar de eso. Cuiden la ortografía. Redacta tu documento con un lenguaje acorde. A lo largo de la estadía hemos platicado al respecto. Cuiden muy bien no usar lenguaje coloquial y escribir en tercera persona. Recuerden que escribir en tercera persona es se logró, se hizo, etc. Estructura la información que incluirás en el documento de acuerdo a su importancia. Aquello que consideres que es valioso mencionar, pero que no tiene un impacto importante o que no permite que sea clara la idea, la puedes incluir en los anexos, como por ejemplo las evidencias. ¿Ok? O alguna estadística que tú hayas realizado, como por ejemplo los que están haciendo evaluaciones, los que realizaron diagnósticos, etcétera. ¿Sale? Aquí hay otras dos ideas. Es posible que te parezca mucha información, sin embargo, la mayor parte de ella ya la desarrollaste en las otras lecciones. Ustedes ya entregaron retos del 1 al 7, por lo que ya desarrollaron cómo fue su plan de trabajo, cómo fueron aplicando las actividades, qué aprendieron durante las actividades, qué competencias utilizaron en las actividades, cuáles fueron las recomendaciones y conclusiones de esas actividades que ustedes hicieron. Entonces, lo que tienen que hacer es rescatar lo que ya hicieron de los retos 1 al 7. Un tip final es que te des la oportunidad de escribir tu documento. Evita escribir y tratar de corregir. Esto es importantísimo, chicos, ya que en muchas ocasiones esto limita la escritura. Lo que puedes realizar es escribir, escribir y escribir, y al concluir una parte leerla detenidamente y leérsela a alguien más para que puedas identificar las áreas de mejora, como la redacción, la duplicidad de palabras, si hay alguna idea que no se entiende bien, realizar las correcciones que correspondan. Recuerda leer a detalle tu documento antes de concluirlo. Entonces ustedes escriban y cuando terminen lo revisan y realizan las correcciones adecuadas, porque si no les va a tomar muchísimo más tiempo. ¿Ok? Aquí en la lección nos dan cómo realizar nuestra portada, ¿sale? Con el logo de la UVEG, el nombre del programa de estudios, el nombre de la práctica profesional, lo que ustedes ya han estado haciendo, el nombre de la organización, el alumno, matrícula, módulo, nombre del asesor, fecha de presentación. Todo esto es conforme al formato APA. Tienen un ejemplo de cómo se realiza el índice, yo lo abrí por aquí, sale, este es el índice. Las páginas que tienen aquí son ejemplos, ¿ok? Las páginas ustedes las van a poner de acuerdo con lo que ustedes realizaron, o sea, que si tu introducción está en la página 2, le pones página 2, ¿sale? ¿Vale? Luego, también les dan un ejemplo o una explicación de cómo es la introducción. Ahí ya lo había abierto, pero bueno, ¿sale? Entonces vamos a leer cómo se hace una introducción. Normalmente la introducción que hace incluye una explicación sin ser repetitiva. Revisa las observaciones, revisiones previas para abordar una redacción clara. Permite situar al lector en tiempo y espacio.
de lo que se desarrolló en la estadía profesional. Te puedes apoyar con preguntas que se aborden las prácticas profesionales, por qué fue necesario hacerlo, para qué fin se hizo, cómo se llevó a cabo. Eviten decir para terminar la carrera. Enfóquense en el impacto que tuvieron sus prácticas profesionales en el contexto donde las desarrollaron, ¿ok? Y bueno, aquí les dan algunos tips más. Por eso les digo que es importante que revisen bien esta lección. En el plan de acción que van a poner, la descripción del problema, de las necesidades de la empresa, eso lo hicieron ustedes durante los retos, la importancia del plan de acción, las actividades y elementos del plan de acción y el cronograma de actividades. Eso lo hicieron ustedes. Si hicieron alguna modificación, por favor, pónganlo entre paréntesis y expliquen por qué se hizo la modificación, ¿sale? Luego, en su desarrollo, que ya lo había abierto y otra vez lo volví a abrir, ¿sale? Tienen que recopilar la información de lo que realizaste en las otras lecciones, tienes que ordenar la información de manera cronológica, identificar cuál es la información más importante y lo demás pues lo pones en la sección de anexos. En un documento de Word pega toda la información de acuerdo al orden. Para llevar a cabo la redacción deberás comenzar a modificar el texto, o sea, lo que ya pegaste lo vas a modificar en tercera persona. Es recomendable desarrollar el documento con tiempo. Separa momentos para clasificar, redactar y revisar la redacción. Eviten hacerlo a la carrera, por favor. Esto lleva tiempo. ¿Sale? Los elementos importantes a incluir que son los objetivos de tu práctica profesional, eso ya lo hicimos, ya se los revisé, ya los corregimos. El impacto de tu práctica profesional en el perfil de egreso, el alcance de la práctica profesional. Recuerden que el alcance se puede traducir también como límites de la práctica profesional, la gestión de los recursos y el tiempo. ¿Sale? Todo esto es narrativo, ¿sale? Los únicos que se realizan tal cual son los objetivos de la práctica profesional y la información más importante de tus reportes. Miren, dice, no incluyas los reportes, solo lo más sobresaliente. Si consideras que la información de los reportes es muy valiosa, lo puedes agregar en el espacio de anexos. ¿Ok? Recuerda que puedes organizar el documento por capítulos si consideras que es lo más adecuado. Y al final, este apartado debe ser el más nutrido, ya que evidencia el trabajo que realizaste en tu estadía bajo los apartados o lineamientos solicitados, ¿sale? Entonces, revisar muy bien este documento. Luego, debes hacer una reflexión evaluación donde digas el contexto, la organización, la experiencia personal y el impacto social de la práctica profesional. Las conclusiones y recomendaciones que ya realizaron en su reto, creo que era el 7, ¿sale? Que ya calificamos. Los anexos, que ya platicamos los anexos siempre deben ir con título y número y obviamente su bibliografía. Aquí tiene la guía para citas y referencias UBEC, pero esta es la desactualizada. Yo les voy a poner en la sección de anuncios la que ya es APA 7, la actualizada, para que no se me vayan a confundir. De todas maneras, yo ya les había puesto un tutorial de citas y referencias APA 7 en videos en la sección de anuncios, pero ya les voy a pasar la institucional, ¿ok? Bueno, entonces una vez que terminan su revisión de la lección, pasan a realizar su, ¿ok? Entonces iniciamos nuestro reto y revisamos nuestro documento donde tenemos las instrucciones. Lo que ya platicamos, vamos a poner el portal institucional, la introducción. ¿Qué va en la introducción? Antecedentes de la estadía, objetivos, menciona brevemente cómo está conformado tu documento, de qué se trata, frase o pregunta que capture la atención del lector. El plan de acción, vas a poner ¿qué? La descripción del problema, la importancia del plan de acción, actividades y elementos del plan de acción y cronograma. En el desarrollo vamos a poner un contexto que describa lo que desarrollas en tu práctica profesional, aspectos de la organización donde describas cómo está conformada la organización, donde realizaste tus prácticas, experiencia personal,
donde vas a poner los aprendizajes que obtuviste, cómo enriqueció tu formación como profesionista, hablando, por ejemplo, de las competencias. Miren, trata de ser muy descriptivo y detallado en esta parte, el impacto social de la práctica profesional, que también lo realizamos, y las mejoras a la práctica profesional, es decir, con base en lo que evaluaste, en lo que viviste, en lo que hiciste, qué mejoras implementaste. ¿Ok? Y al final, las conclusiones y recomendaciones, plantear si se alcanzó el objetivo de la estadía profesional, qué factores favorecieron o dificultaron la estadía, esto es importante. Ustedes medio lo comentaron muchos en las conclusiones y recomendaciones, unos fueron un poquito más generales, los que fueron generales en su reto 7 traten de hacerlo un poquito más detallado, aspectos relevantes y recomendaciones a la empresa y a la estadía profesional, ¿sale? Bueno, y en las referencias APA nos piden al menos 5 fuentes. Hasta aquí, bueno, dejo la explicación y recuerden, no es cierto, vamos a ver los criterios de evaluación, es importante. Ahora, este documento es bastante personal. Voy a tratar de hacerles un ejemplo, pero es muy, muy personal. ¿Ok? Porque cada quien tiene tuvo un diferente experiencia a lo largo de su estadía en diferentes lugares, unos en escuelas, unos en empresas, como gestores de recursos humanos, otros hicieron capacitaciones, etcétera. Entonces, cada uno hizo cosas diferentes. Es importante cumplir, obviamente, con nuestra portada, con todos los apartados que se solicitan. Sale, aquí están todos los puntos de la introducción que deben hacer, los puntos del plan de acción que debe incluir, los puntos del desarrollo que se deben incluir, la reflexión, la conclusión, los anexos con título y numerados, sus referencias en APA 7 y que no tengan errores ortográficos o de sintaxis, es decir, de escritura. ¿Sale? Si ustedes consideran que tienen algunos errores como por aquí, vuelvan a editar su trabajo. Es bien importante que lo hagan de manera adecuada. Recuerden que luego el tiempo lo tenemos bien apretado y no vaya a ser la de malas que ya no tengas chance de corregir, ¿ok? Bueno, entonces voy a dejarlo hasta aquí y voy a proceder a typear unos ejemplos y ahorita se los voy a compartir. Bueno, vamos a continuar con nuestro trabajo de reto 8 del segmento 3. Entonces, vamos a platicar acerca de cómo hacer nuestra portada, nuestro índice, etcétera. Pero quiero que recuerden que en algún momento del video les dije que íbamos a platicar acerca de cómo se realizan los párrafos para que puedan escribir correctamente. Por lo que voy a hacer una pequeña pausa, les voy a dejar ver la explicación de los párrafos y vamos a continuar. Hola, hola, soy la maestra Carla Denise Favela y hoy vamos a hablar del párrafo, su estructura y cómo se escriben los párrafos. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo, en términos simples, es un grupo conectado de información que sigue un tema principal. Por lo general, consta de al menos 3 a 4 oraciones. Puede llegar hasta 15 oraciones. Un ejemplo de un párrafo se encuentra a continuación. La gente usa bien demasiado. Hoy vi a un hombre en el autobús. Usó la palabra bien más de 30 veces. Para empeorar las cosas, las 30 veces fueron todas en la misma oración. ¿Puedes imaginar usar bien tantas veces en una oración? Bueno, ¿puedes o no? Ahorita estoy usando bien también. Te lo dije, la gente usa bien demasiado. Como se puede ver en el ejemplo, el párrafo no necesariamente tiene que tratar sobre algo en particular, siempre y cuando el resto del párrafo siga hablando del mismo tema. Esto es importante, del mismo tema. En este caso, el tema era el uso excesivo de la palabra bien. ¿Qué no es un párrafo? Un párrafo no es simplemente un conjunto de 3 a 4 oraciones unidas de manera desordenada. Por ejemplo, ¿puedes darle sentido a las 4 oraciones a la derecha? ¿Tiene algún tipo de unidad? Me encantan los gatos. Algunas personas visten camisas. Para el postre, Barbara Wellers comería clavos. Judas Priest está tocando en Montreal esta noche.
No hay ninguna conexión. Simplemente están, pareciera ser, en el mismo párrafo, pero no existe una sola temática en estas oraciones. Por lo tanto, es desordenada. Hablemos entonces de la oración introductoria o temática. La oración temática informa de qué se trata el resto del párrafo. Por eso se llama introductoria o temática. Piensa en un párrafo como una bolsa de mercancías. Quieres mantener solo un tipo de cosa en una bolsa. Tal vez quieras mantener solo CDs en una bolsa. Tal vez quieras todos tus CDs de punk rock en una bolsa y toda tu música country en otra. Sea lo que sea, solo deseas una cosa en esa bolsa. Ahora, para que no se te olvide, debes etiquetar la bolsa. La etiqueta es la oración temática y todo lo que está en esa bolsa pertenece a este tema. Primero, necesitas una oración temática. La oración temática es lo que el resto del párrafo discutirá. Por ejemplo, si quisiera hablar de Las Vegas, mi oración temática podría ser: Las Vegas es más que solo casinos. Escribe tu propia oración temática. Puede ser cualquier cosa que puedas respaldar. Algunos ejemplos. Me gusta el verano. Los Chicago Bears lamentablemente no ganarán el Super Bowl. The Rolling Stones son la mejor banda de música. Entonces, si tienes tu oración temática, el resto realmente consiste en respaldarla con 2 o 3 oraciones adicionales. Como decíamos, pueden ser hasta 15. Mira el ejemplo a la derecha para ver cómo se está desarrollando la oración temática sobre Las Vegas. Las Vegas es más que solo casinos. Claro, Las Vegas pueden tener muchos casinos, pero también tenemos áreas como Red Rock Canyon, donde las personas pueden hacer senderismo y ciclismo. Las Vegas también es el hogar de uno de los equipos de taekwondo mejor clasificados en Nevada Taekwondo. Finalmente, Las Vegas alberga la base de la Fuerza Aérea de Nellis. Como se puede ver, Las Vegas es mucho más que solo casinos. Eso es todo. Se comienza con la oración temática, que está en negrita, y luego se respalda con detalles. Esto es todo lo que hay que hacer. Recuerda, no olvides citar si usas la idea o palabras de otra persona. Muchas gracias. Me puedes seguir en mis redes sociales. En YouTube estoy como @FabelaConstanza, en TikTok como @DenisFabela1. Y esta presentación es de SlidesGo y la información es de Joseph Swesek. No estoy pronunciando correctamente, pero bueno, un maestro de la universidad, the University of the People, donde estudié hace un ratito. Nos vemos. Ok, después de ver la explicación de los párrafos, vayamos a nuestra portada. Entonces, en la portada debemos incluir el logotipo de la universidad. Yo tengo esta, digo, ustedes probablemente tengan una diferente, ¿sale? Pero debe incluir el logo de la universidad. Después debe de incluir la licenciatura en la que ustedes están, el nombre de la práctica profesional, es decir, el título que se escribió en el reto 1, el nombre del lugar donde hicieron sus prácticas: escuela fulanito de tal, restaurante fulanito de tal, empresa fulanito de tal. Debes escribir tu nombre, no sé, Pedro Juárez Hernández, y tu matrícula, A0007, etc. Después escribimos la estadía, que es la estadía, el nombre del módulo, estadía profesional por prácticas profesionales, el nombre del asesor, en este caso soy yo, y la fecha en que se realiza, pues yo le puse 9 de octubre porque lo estoy haciendo hoy, ¿no? Esta hojita la dejé aquí en blanco para el índice. Y vamos a ir poniendo nuestros apartados. Se nos solicita que pongamos la introducción, que yo les había comentado hace ratito que la introducción normalmente se deja al final. En este caso, pues yo le puse algo así súper general: las prácticas profesionales representan un componente esencial en la formación de un estudiante universitario, etcétera, etcétera. Entonces, introduzco de qué se trata esto. Voy a decir que el informe tiene como propósito documentar, analizar, etcétera, y voy a añadir otros 2 párrafos que expliquen los elementos que tiene este informe o reporte. A continuación, ya para cerrar, a continuación se presentará el reporte de las prácticas realizadas en la empresa fulanito de tal durante la estadía profesional, resaltando los aspectos más destacados de la experiencia adquirida. Esto de aquí es un ejemplo, ¿ok? Cada quien tiene que escribir con su estilo de redacción. Recuerden que tenemos que escribir en tercera persona,
¿ok? Tercera persona significa que no escribo desde el yo. Vamos a ver más ejemplos. Después nos vamos al siguiente apartado, que es el plan de acción. En el plan de acción debemos poner los siguientes subtítulos. Si se fijan bien, yo les puse 2.1, 2.2, 2.3, porque estos son subtítulos o títulos de segundo nivel, ¿ok? Los títulos de primer nivel se ponen al centro y los títulos de segundo nivel se ponen pegados hacia la izquierda. Y después, por cada párrafo, recuerden que la primera oración siempre va en una sangría de 2.7 centímetros. Ok, entonces aquí pongo la descripción de mi problema, que la descripción del problema la hicimos en uno de los retos, no me acuerdo si fue el 4 o el 3, creo que fue el 4, no, 4 o 5. Bueno, el chiste es que puse yo copié y pegué la descripción del problema que puse en uno de sus retos. Ok, aquí la podemos hacer un poquito más nutrida. ¿Saben qué se me olvida? Aquí siempre tenemos que escribir una breve introducción, breve intro del plan de acción. Siempre que hagamos un apartado, le tenemos que poner una breve introducción para que se sepa o para que podamos darle cuerpo a nuestro trabajo. A ver, lo voy a poner hacia la izquierda y le voy a quitar las negritas. Oh, por Dios, esos perros me van a asesinar. Bueno, entonces le acabo de dar una sangría porque pues aquí según sería mi primera oración, estoy escribiendo, etcétera, ¿sale? Bueno, entonces por favor pongan mucha atención a cómo estoy haciendo este formateo del documento, ¿ok? Entonces aquí escribo la descripción de mi problema, la importancia del plan de acción, yo le puse algo súper efímero y general. El plan de acción se realiza conforme a las soluciones que se plantearon para la mejora de las áreas que se debían modificar en función de los objetivos a alcanzar, bla, 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 bla. ¿Sale? Sí, se ve súper genérico, pero esto nada más es un ejemplo. Después, el siguiente subtítulo o el título de segundo nivel que debemos poner son las actividades y elementos del plan de acción. Todos los títulos y títulos de segundo o tercer nivel tienen que ir en negritas, ¿ok? Entonces, aquí escribe una breve intro y luego todas tus actividades. El plan de acción, como en el reto 4. Entonces, el plan de acción van a escribir las actividades desde la 1 hasta la 20 o desde la 1 hasta la 15. Van a ponerlas desde el 1. Digo, yo copié y pegué las de mi reto 4, pero tienen que poner todas sus actividades. Por favor, pongan atención a esto. Si en tu estadía tú hiciste 20 actividades, vas a poner de la 1 a la 20 con sus acciones concretas, sus recursos requeridos. Así tal cual lo hicimos en el reto 4, pero todas, ¿ok? Siguiente, nuestro cronograma de actividades. Vamos a escribir una breve intro del cronograma y luego pegan el cronograma que ustedes hicieron. Recuerden que el cronograma que hicieron llevaba actividades y recursos. En el mío me faltaron los recursos, ¿ok? Ya estamos terminando el apartado número 2. Después nos vamos al apartado número 3. Aquí tenemos un título de primer nivel. Escribimos una breve intro de los elementos del desarrollo y después nos vamos a los títulos. Este título es de segundo nivel, o sea, es un subtítulo, tiene que ir pegado a la izquierda en negritas. Y ya después tengo dos títulos de tercer nivel, van pegados a la izquierda y vienen y se tienen que hacer en negritas y cursivas, ¿ok? O itálicas. ¿Sale? Y fíjense muy bien, este es el apartado número 3, aquí le pongo 3.1 porque es el primer título de segundo nivel y después le pongo 3.1.1 porque es mi subtítulo de este subtítulo, ¿sale? Y ya le pongo cuál es el objetivo general, favorecer el control y gestión de esto. ¿De dónde lo saqué? Lo saqué de uno de los retos donde escribimos los objetivos, acuérdense. Entonces lo único que hice fue copiar y pegar los objetivos que yo ya tenía en mi reto, ¿ok? ¿Sale? Y pues obviamente le puse aquí su
subtítulo o título de tercer nivel. El siguiente título de segundo nivel es el 3.2, impacto de tu práctica profesional en el perfil de egreso. Aquí yo puse las prácticas profesionales llevaron al reforzamiento de las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales adquiridas durante el desarrollo de la licenciatura. La contribución de las prácticas se puede observar entonces aquí vas a describir cuál fue el impacto de tu práctica en el perfil de egreso tuyo, ¿ok? Si se fijan, no estoy escribiendo nada en primera persona, ¿eh? Fíjense muy bien, las prácticas profesionales llevaron al reforzamiento. Luego en el siguiente, el 3.3, alcance de la práctica profesional. En este apartado, explica el tamaño de tu muestra. Es decir, a cuántas personas asististe, 100, 200, 25, 15, ¿sale? El tiempo en el que realizaste las prácticas durante un lapso de tanto tiempo. ¿Sale? El acceso, falta de acceso que se te dio. Si pudiste realizar ciertas actividades porque te dieron elementos administrativos o no pudiste hacer tal o cual cosa porque decidieron cambiarte las actividades, etcétera. Si te faltaron recursos, si tuviste que sacar de tu bolsa, por ahí una compañerita me decía que tenía que sacar de su bolsa para implementar las actividades, ya después le comenté que no era necesario, que podía hacer otro tipo de actividades que no le representaran un gasto tan pues excesivo, ¿no? No siempre tenemos que llevar todo impreso, etcétera. También hay que pensar en el medio ambiente, bueno, ¿sale? Si se te otorgaron permisos o no, si tuviste problemas de comunicación, por ejemplo, por el idioma, si estuviste en una escuela rural donde solo hablan, no sé, zapoteco y a ti te costó trabajo, o porque estuviste en una escuela con niños que hablan el lenguaje de señas y tú apenas lo estabas aprendiendo, etcétera, ¿sale? Bueno, no hablan, se comunican en el lenguaje de señas. ¡Ah, qué bárbaro! Si hubo sesgos por tu parte, o sesgos de la institución, entre otras cosas, ¿sale? Eso es lo que vas a poner en el alcance de la práctica profesional. Después, en el 3.4, en la gestión de recursos y tiempo, aquí debes escribir y narrar acerca de cómo gestionaste los recursos y el tiempo, cómo te pusiste de acuerdo con el maestro, el asesor organizacional, la dirección, los trabajadores, los profesores a los que capacitaste, etcétera, 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 ¿ok? Y bueno, yo aquí le puse nada más como ejemplo, ver anexo 1. ¿Por qué? Porque si quieres tú ilustrar alguna de estas partes con ejemplos o evidencias, pues aquí sobran. Entonces lo que hacemos es poner ver anexo 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Para que para no añadir cosas que carguen la redacción y que eso que es secundario no es tan importante lo pongamos en este apartado, ¿ok? Y en el apartado 4 tenemos reflexión y evaluación. Como en todos los apartados, escribimos una breve intro de los elementos para la reflexión y la evaluación. ¿Sale? Entonces, el primer elemento de la reflexión y evaluación es el 4.1, que es el contexto. Yo aquí nada más copié y pegué la explicación que les di en ese reto. ¿Qué tenemos que poner en el contexto? Miren, aquí dice, denominamos contexto el conjunto de factores tanto externos como el medio físico y social donde se inserta la escuela, las características y demandas del ambiente socioeconómico de los educandos, sus familias, su radio de influencia, relación con otras instituciones, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que ponemos en el contexto. ¿Ok? Bueno, el 4.2, organización. La escuela fulanito de tal está conformada por tal número de profesores, tal número de personal administrativo, tantos números de alumnos, tantos salones, tantos recursos, canchas, etcétera. ¿Ok? Aquí van a describir cómo es la organización. Le pueden poner hasta cuál es su cultura organizacional, es decir, su filosofía, valores, principios, etcétera. ¿Ok? Bueno, en el 4.3, la experiencia personal. Aquí van a describir qué es lo que ustedes obtuvieron en esta experiencia. Vuelvo a repetir, nada lo vamos a escribir como yo o nosotros. Todo es en tercera persona. Miren cómo hago el ejemplo. Por medio de las prácticas profesionales se logró la conciliación del aprendizaje de tal competencia. Se comprendió la relación del contexto con la práctica educativa. Nunca digo yo comprendí, yo hice. Jamás de los jamases, ¿ok? Es un informe académico, no escribimos nunca en primera persona.
4.4 de reflexión y evaluación. El impacto social de el impacto social de la práctica profesional. Sorry, chicos, tengo todo el día grabando videos y ya se me lengua la traba. Bueno, entonces aquí puse un pedacín basado en el ejemplo que yo les había puesto de mi reto 1, 2, 3, 4, ¿ok? Los beneficios que los maestros obtuvieron al implementar la automatización de las evaluaciones fueron tal, ¿ok? Apartado número 5, conclusiones y recomendaciones. Escribir aquí también una intro breve y después los títulos de segundo nivel. En el título 5.1, que es conclusiones, lo que hice fue copiar y pegar las conclusiones que ya había dado anteriormente en uno de los retos, creo que fue el reto 7, y las recomendaciones que di en el reto 7, ¿ok? Bueno. Y por último, bueno, no es cierto, este es en el penúltimo lugar tenemos el apartado número 7, que son los anexos. Yo nada más puse aquí cómo se ponen los anexos, ¿ok? Puse aquí anexo 1, todos los anexos van enumerados y llevan título. Ay, ya lo moví. Entonces voy a poner anexo 1, evidencia de avance 1 de la práctica profesional. Esto nada más lo puse para ilustrar, ¿ok? No vayan a creer que tienen que poner aquí las evidencias de los avances, no, por favor. Y ya luego acá le puedo poner anexo 2, fotografías de bla, 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 anexo 3, encuesta de, anexo 5, diagnóstico de, ¿ok? Esto es de ustedes. Lo que ustedes crean que es relevante añadir para la comprensión de su reporte, lo añaden aquí, pero no pueden ponerlo si no le ponen ver anexo 1, 2, 3, 4, 5 en el texto. Es necesario que lo pongan en el texto. Ahora, para el soporte de nuestro informe debemos usar referencias, ¿ok? Entonces, bueno, yo nada más copié una referencia que utilicé para hacer una tarea del doctorado acerca de los paradigmas, sale, entonces yo le puse aquí, Saldivia Z, si se fijan, mi título está en cursivas, esta es la revista Luceria, no tiene número ni volumen, no le pude poner número y volumen porque no lo tiene, y este es el URL. Cuando estamos haciendo un informe académico, chicos, nos tenemos que poner más estrictos, ¿ok? No es como cuando entregamos un trabajo normal en cualquier módulo o materia. Las referencias se escriben así como las ven. Voy a escribir mi primera línea pegada a la izquierda y le voy a dar una sangría de 1.7 centímetros. Es un poquito más chiquita que la sangría que hago al principio de mis oraciones. Esta es de 2.7 y es al principio de cada párrafo. Y la de las referencias, la primera línea no lleva sangría y la siguiente sí, y es de 1.7. ¿Ok? Entonces tienen que cuidar hacer esto. Y ya una vez que terminan, ahora sí podemos pasar a hacer la introducción, porque ya terminaste, ya tienes todo tu documento bien padre. Imagínense, mi documento ni siquiera está completo, nada más son puros ejemplos y son 9 páginas. Pero bueno, se van a preguntar entonces, ¿y cómo le hago para hacer mi índice? Bueno, el índice lo pueden hacer automático. ¿Y cómo le vamos a hacer, chicos? Para que podamos hacer nuestro índice, lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestros títulos de primer nivel y vamos a ir a la parte de arriba de aquí de inicio y vamos a darle clic en título 1. Obviamente se nos desacomoda esta cosita y ya nada más la vuelven a acomodar otra vez. Sale, vale. Ay, tiene que ser negrita, Dios mío. La vuelven a acomodar, pero miren, ya está aquí el triangulito, significa que ya está habilitado. Luego voy al siguiente. Y vuelvo a hacer lo mismo, le pongo título 1. Oh my goodness. Aquí me voy a tardar un ratín. Y vuelvo a centrar. Ay, es en 12. Ahí está. A los subtítulos no les pongan, esto nada más a los títulos grandes. O sea, a los títulos de los apartados. Otra vez le doy título 1, le pongo en centrar. Le voy a poner otra vez la letra. Acuérdense que en APA utilizamos normalmente Times New Roman o Calibri. Los títulos normalmente por etapas, pero ahí. Y centrados, ahí en minutos. El otro lo pusimos en 14 semanas. Bueno, aquí ya está. Lo que me marca que ya está programado aquí el título. Me voy al siguiente, voy a volver a hacer lo mismo, título 1. Le vuelvo a regresar a la configuración que ya tenía, sorry, esto toma tiempo, pero pues así es la vida del mundo académico. Me voy al número 5 también, otra vez, le vuelvo a título 1. Vuelvo a configurar como tenía la letra, en el centro, en negrita.
a subir de apartado, voy a volver a hacer exactamente lo mismo, título 1, centro. Yo siempre hago el centro, la verdad es que me gusta más que salir. Es más lindo. Ah, me falta, me gusta. Y en de referencias. Las referencias también las pueden hacer automáticas, pero la verdad es que luego no salen bien, entonces prefiero siempre hacerlas manuales. Como luego no está bien actualizado el Word, pero bueno, si lo quieren hacer también automático también se puede, pero fíjense que salga bien. Todos mis títulos ya están. Una vez que ya tengo todos mis títulos programados, en la hoja donde voy a poner el contenido me voy a ver, creo que es en, no, revisar, comprobar, ya se me olvidó dónde era, referencias, aquí está, donde están las referencias, nos vamos a ir a tabla de contenido, pueden elegir el que ustedes quieran, yo normalmente escojo el de contents y ahí está, ya tienen su índice automático, entonces lo único que hay que hacer es ponerle aquí en español. Recuerden que índice lleva acento, le ponen índice y ya está su índice automático. Si hacen algún cambio, pueden actualizar la tabla cada vez que hagan esos cambios. Y San se acabó. A ver, nada más vamos a checar cómo quedaba el índice en el ejemplo. Sí, más o menos así. Digo, está separado, etcétera, pero bueno, ahí está. Y así se ahorran pues todo el rollo de que no quede bien, etcétera. Y listo, chicos, con eso terminamos esta explicación de nuestro primer reto del segmento 3. Espero que les sirva mucho. Cualquier cosa, ya saben, me pueden preguntar. Nos vemos.